Aquí en México, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 nos marcó el alma. Ese 26 y 27 del mes patrio, en México, el día nunca más volvió. Esa noche madrugada, se encendieron 3 reflectores históricos. Uno apuntó a los padres y madres de Ayotzinapa. Otro apuntó a donde madres y padres de México rascan la patria buscando hijos desaparecidos. Y uno más apuntó y develó a un actor que en el mejor de los casos es corresponsable, en el peor, responsable, el Estado mexicano. Esta noche nos acompaña la periodista Anabel Hernández, quien nos presenta su más reciente investigación, La verdadera noche de Iguala. Esto es Perspectivas, está usted en Rompeviento TV. Comenzamos. Contentos porque está, contentos por lo que acaba de escribir y descontentos por el contenido del mismo. Es el libro de Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala. Y Anabel está con nosotros. Anabel, hola, una vez más, bienvenida. Encantada de estar aquí contigo. Gracias. Anabel, tremendo libro, tremenda investigación que te llevó, según he estado escuchando y leyendo, 2 años aproximadamente, un poco más, desde que inicia el problema con Ayotzinapa, desde ese 26 de septiembre. ¿Cuáles los elementos que tú consideras en tu libro que aportan luces de algo que no se conocía en esta investigación de Ayotzinapa en estos 2 años y medio? Bueno, Ernesto, antes que nada quiero comentarte que nos hemos sentado muchas veces en esta mesa a platicar de diferentes cosas y de diferentes temas. Pero sin duda alguna, esta es la investigación más importante de mi carrera periodística, porque involucra a la periodista, porque involucra a la madre de familia y porque involucra a la mexicana. Este libro lo hice desde un exilio obligado, al que me forzó el gobierno. Después de muchas amenazas, atentados, me expulsaron prácticamente de México. Y yo creo que esperaban que yo me fuera allá a Berkeley a tomar el sol en las playas de California. Y no funcionó así. No les dijeron que hace frío. Funcionó así. No funcionó así. Y realmente el exilio forzado me abrió los ojos de una manera distinta. Y me hizo buscar la verdad de una manera distinta. Y lo que puedo decirte es que este libro es el hallazgo de una verdad dolorosa que tiene que ver con mi propia realidad personal, la realidad de 43 estudiantes que esa noche que tú describes desaparecieron para siempre, la realidad de sus padres de familia y la realidad de cualquier mexicano que en cualquier instante puede convertirse en uno de esos 43, uno de los más de 100 torturados brutalmente por el Estado para fabricar una historia y encubrir a los responsables. Me quedaba pensando, Anabel, que es cuando te escucho ahorita en el exilio obligado, finalmente resultó muy útil, porque a través de la Universidad de Berkeley lograste acceder a documentos muy valiosos y parte de eso, según entiendo, es resultado de este libro. Bueno, realmente lo que me ayudó de estar en Berkeley fue el apoyo financiero. La investigación es totalmente mía, no es que la universidad haya hecho una búsqueda de documentos ni nada, sino realmente lo que me ayudó es tener un momento de paz, saber que mis hijos estaban a salvo allá,
La universidad me patrocinó la investigación, pagaron todos los viajes, copias fotostáticas, ese tipo de cosas. Y lo que me ayudó es poder estar moviendo el archivo, que creo que esa fue una pieza clave. Tan fue una pieza clave que todavía en noviembre de 2015 hubo una irrupción en mi domicilio, cuando estaba en el punto más álgido, más delicado de mi investigación, cerrando el broche que involucraba al ejército mexicano. Hubo una irrupción a mi casa donde no se robaron nada y me queda claro que lo que estaban buscando es el archivo que no estaba en México, el archivo que no estaba en otro lugar totalmente a salvo, resguarecido. Entonces, realmente en ese sentido, el papel, el apoyo de la universidad para mí, sin duda alguna, ha sido crucial, incluyendo incluso la supervisión editorial que se hizo a una buena parte de esta investigación, porque la universidad era muy rigurosa, era muy exigente de tener pruebas, de tener documentos, de tener testimonios. La pulcritud de la investigación. E incluso hubo, y debo decirlo para que la gente sepa de qué libro estamos hablando, qué tipo de material tiene en sus manos. Es una investigación en la que yo incluso reporté en contra de mi propia investigación, dudando a cada instante de cualquier hallazgo que hubiera hecho. Los hallazgos son muy graves. ¿Y encontraste algo de lo que habías investigado que no cuadraba? No. O sea, reconfirmaste tu investigación en su totalidad. Sí. No hay nada que se haya chispado. Incluyendo solicitudes de información a la Sedena, pensando que tal vez yo podría estar interpretando mal alguna información, por ejemplo, pruebas de balística, que podríamos platicar más adelante. Yo pensando, a lo mejor yo estoy interpretando mal, a lo mejor ahí hay un error, a lo mejor yo estoy sobredimensionando pruebas, dando por sentado cosas. Y la verdad es que a través de las respuestas que me dio la Sedena poco a poco, a cuentagotas, sin saber la investigación o exactamente lo que yo estaba buscando con sus respuestas, me ayudó a ratificar muchas de mis hipótesis y convertirlas en certezas. Anabel, protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de la verdadera noche de Iguala? Tú me conoces, Ernesto, y yo lo que hago, te intento hacer realmente, porque creo que un país como México requiere este tipo de periodismo. Yo hago un periodismo de rendición de cuentas. Si no existe una rendición de cuentas de los actores involucrados en este tipo de abusos de Estado, queda la situación impune. No basta decir el ejército, no basta decir funcionarios del gobierno federal, no basta decir elementos de la Policía Federal, no. Hay que decir nombre por nombre quiénes son cada uno de los involucrados en lo que pasó esa noche, durante esa noche y después a lo largo de estos 2 años. Y te diría que hay 4 protagonistas fundamentales en este caso, que sin su intervención y manipulación, esta historia no hubiera acabado como acabó, en la impunidad hasta ahora. Uno de ellos es, por supuesto, Humberto Castillejos, el hombre más poderoso del gobierno federal, que se ha mantenido con un bajo perfil, pero que todo el mundo le llama pues vicepresidente, o hay quienes rumoran que incluso es más importante que el propio Peña Nieto, toma más decisiones que Enrique Peña Nieto, las toma por él. Él se encargó de encubrir, él se encargó de desviar, de empujar el desvío de la investigación, él se encargó de los primeros diálogos con los padres de familia. Es un actor Para quien no lo ubica, principal. ¿Qué cargo tiene? Él es el consejero jurídico de Los Pinos, familiar de Luis Cárdenas Palomino. Fue acusado de homicidio de Enrique Salinas en aquellos tiempos del 2005 en Huixquilucan. Estuvo directamente involucrado. Incluso la Procuraduría del Estado de México pensaba ya girarle un citatorio y una orden de aprehensión, y sin embargo súbitamente el caso se detiene y el Estado de México no avanza más, pero estaba su teléfono directamente involucrado en las extorsiones que estaba sufriendo Enrique Salinas por parte de él y por parte de elementos de la AFIC. Entonces, en ese momento su cuñado Luis Cárdenas Palomino trabajaba para él. Este es Humberto Castillejos, un abogado que, de acuerdo a personas que lo conocen bien, es un hombre de pocos escrúpulos. Su padre, el abogado Castillejos, fue acribillado saliendo al estilo narco, saliendo de su oficina hace no muchos años. Un personaje polémico, muy cercano al presidente de la República desde hace varios años, pero que siempre se ha manejado con muy bajo perfil. Eso es lo que le ha ayudado a actuar impunemente, y por eso es importante exhibirlo, poner su nombre y decir, este hombre hay que seguirle los pasos. ¿Humberto Castillejos, el hombre del gran poder detrás de la silla presidencial? Absolutamente. El autor de que familiares suyos, como Alfredo Castillo, se hayan convertido en estos personajes
con todo poder en Michoacán. Es el hombre que ha patrocinado, ha impulsado que su otro pariente, el señor Cervantes, que ahora es el titular de la PGR, pues termine de encubrir toda la maniobra del Estado. Es un hombre importante y peligroso. Segundo protagonista. Tomás Herón, amigo desde mucho tiempo atrás de Humberto Castillejos, Tomás Herón fue hasta hace muy poco el director de la Agencia de Investigación Criminal, un hombre que fue el encargado no solo de encubrir y de manipular toda la investigación, sino los muchachos de Tomás Herón, y eso no se conoce y está en el libro, los muchachos de Tomás Herón salieron esa noche a actuar en Ayotzinapa. De acuerdo a sus propias declaraciones ministeriales, todos ellos, los que estaban en la delegación de la PGR en Iguala, salieron ese día a las calles y estuvieron presentes en todas las agresiones contra los normalistas. O sea que Tomás Herón no solo es juez, sino también es parte. Se estaba autoinvestigando, lo cual es absolutamente absurdo y ahora no se explica. Ahora solo así se puede explicar el gran interés de desviar y manipular la información. Tomás Herón, un policía con muy poca trayectoria, un hombre que fue del régimen, fue protegido por el régimen policíaco de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, amigo de Castillejos, muy cercano, amigo de Alfredo Castillo, primo de Humberto Castillejos. O sea, si te das cuenta, todo va quedando una pequeña mafia en familia. Sí. Todo va quedando una pequeña mafia de familia. El Estado de México, el grupo del Estado de México, es clave en lo que pasó esa noche. Porque tenemos otro personaje que es Luis Miranda, que fue secretario de gobierno con Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. Cuando ocurrieron los hechos de Iguala, era subsecretario de Gobernación, un hombre con el doble de poder que Miguel Ángel Osorio Chong, que se burlaba de él, porque pues él era el que movía los hilos realmente y Osorio Chong era el que ponía el rostro. Pero realmente quien manejaba el CISEN, quien manejaba la Policía Federal, quien tenía la fuerza dentro de la Secretaría de Gobernación era Luis Enrique Miranda, porque tenía el apoyo de Enrique Peña Nieto. Luis Enrique Miranda también había trabajado con Enrique Peña Nieto, como lo he comentado, y es hombre de su gran confianza. Y el cuarto actor que permite que estos tres y todo lo demás haya ocurrido es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Nada más y nada menos. Hablando de instituciones, el reflector más fuerte, la revelación más cruda, el actor fundamental es el Ejército Mexicano. En tu libro, particularmente el 27º Batallón de Infantería. ¿Es así? Es así, diría yo que hay dos actores. Uno, un grupo criminal importante, que no ha sido investigado por el gobierno, que no es mencionado en ningún renglón de los más de 180 tomos de la averiguación previa de Ayotzinapa. Un grupo criminal que ha estado asentado en Guerrero desde hace muchos años, que tiene un poder absoluto, tenía un poder absoluto cuando menos hasta esa noche. Y por supuesto está por otro lado el Ejército Mexicano. Habría que poner antecedente a la ¿Pero ahí me estás hablando de Guerreros Unidos? No. No, Guerreros Unidos es un grupo de este tamaño. Los Rojos no, estamos hablando de las grandes ligas. Las grandes ligas del narcotráfico en México y en Estados Unidos. Ajá, pero ahí te estás refiriendo, me hablas de dos grupos. Ahorita es ahorita que quiero abordar la profundidad del Ejército Mexicano. Pero este otro que me acabas de señalar, ¿es un grupo criminal? ¿Un grupo de tráfico de drogas? ¿Es un grupo vinculado o que estuvo vinculado a los Beltrán Leiva? Durante mucho. Me reservo su nombre a propósito, después te puedo comentar por qué me reservo el nombre a propósito y el nombre del capo. Lo conozco y me lo reservo por una estrategia periodística. Estás trabajando en investigaciones. Es correcto, sí. Para la gente que está escuchando, ¿por qué no lo dices? Pues sí, porque la investigación sigue en curso. Este libro, por supuesto, es, diría yo, unas 3/4 partes de mi investigación. Pero mi investigación continúa, esperando realmente, a lo mejor de una manera ingenua o ambiciosa, realmente poder encontrar o saber cuál fue el destino final, cuál es el paradero de estos 43 estudiantes. Pero hay una parte de tu texto, de tu libro, de La verdadera noche de Iguala, que me va a permitir leer para dar entrada al ejército, que dice: se instruye al titular de la Oficina de Investigación a girar instrucciones a quien corresponda para que dé
para que de conformidad con los artículos 13 del último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se valoren las conductas omisas en que pudo haber incurrido personal de la Sedena del 27º Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde fueron atacados estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y demás personas civiles, para que de contar con datos y elementos de prueba suficientes se amplíe la investigación respecto de posibles ilícitos que se les pudieran atribuir, como podría ser encubrimiento o del abuso de autoridad o cualquier otra circunstancia indebida en el ejercicio de sus funciones. Es tremendo esto. Y no lo digo yo, Ernesto. Es tremendo y no lo digo yo. Sí. ¿Quién lo dice? Que es un actor fundamental también, me parece, en tu libro. Si puedes platicar un poco de dónde sale este texto. Hace meses, cuando estaba yo hace pocos meses, cuando estaba yo concluyendo mi investigación, tuve acceso a 2 documentos clave, 2 documentos de la propia PGR, 2 documentos de la administración del señor Enrique Peña Nieto. Son 2 documentos elaborados por la Visitaduría General de la PGR, que para que la gente comprenda mejor el lenguaje, es como la Oficina de Asuntos Internos de la PGR, que se encarga de investigar la corrupción dentro de la PGR, de investigar la actuación de los ministerios públicos, de investigar al propio procurador y a los demás subprocuradores. Es el área realmente que controla, se supone, el uso indebido del poder dentro de la PGR y supervisa que las investigaciones de la PGR sean conforme a derecho y no estén desviadas. Este auditor, César Alejandro Chávez Flores, hizo una investigación interna la comenzó en abril de este año contra Tomás Herón y sus principales ministerios públicos respecto a la actuación y siembra de pruebas en el río San Juan, donde se supone habrían sido encontrados los restos de Alexander Mora, que de acuerdo a las propias conclusiones de la indagatoria interna, los restos habrían sido sembrados. Toda la actuación del señor Tomás Herón fue ilegal. Se está ordenando la orden de aprehensión y destitución de varios de sus ministerios públicos, que son los responsables principales de toda la averiguación previa del caso de Ayotzinapa. Y se está señalando pues, que nadie puede explicarse cómo llegaron los restos de Alexander Mora al río San Juan, pues si nada de los hechos en Cocula ocurrieron. Aquí la gran pregunta al señor Tomás Herón es, ¿y usted de dónde sacó el hueso de Alexander Mora? Esto prueba fehacientemente, Ernesto, que la prueba pericial, que es los restos de Alexander Mora, calcinados realmente, de acuerdo a esta Universidad de Austria, la prueba pericial con la que el gobierno pretendió dar por cerrado el caso es la prueba que lo incrimina de una manera absolutamente contundente, porque no hay otra manera de explicarse cómo el gobierno federal o cómo el señor Tomás Herón de Lucio pudiera tener los restos de Alexander Mora si nada de los hechos ocurrieron, a menos que él sepa dónde está el resto de los restos de los normalistas. Es una parte muy importante de la investigación. La afirmación es tremenda. Y esa es por un fiscal. No, lo que yo te estoy diciendo de esta prueba incrimina a Tomás Herón es una conclusión que yo saco de las conclusiones que saca el fiscal de decir, nada de lo ocurrido en el río San Juan fue real, el hallazgo es una manipulación, habría que investigar pues cómo llegaron esos restos al río San Juan si no fue de la manera en que están contando, y mi conclusión es pues cómo llegan, si los hechos no ocurrieron, pues los llevó quien sabía dónde están, porque pues, no hay otra manera de decirlo. Algunos integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIEI señalaban que sí identificaron a varios actores de la Procuraduría o gente que sí tenía una intención real de que se hiciera una investigación a fondo y honesta.
¿Es este hombre, César Alejandro Chávez Flores? Es él y un grupo de más, porque además él no es que él haya hecho toda la investigación, sino él y un grupo de más de 9 ministerios públicos que forman parte de la Visitaduría General, que realmente en un momento clave es el primer de este visitador caso, él, ¿verdad? Sí, Eso era. Era. Okay. Es un hombre con un equipo que en el momento más álgido de las cosas, él decidió hacer lo correcto, convenció a la entonces procuradora Arely Gómez de hacer esta investigación sobre Tomás Herón, pero además de hacer una auditoría legal general a todo el expediente de Ayotzinapa, que son más de 100 y tantos tomos. La procuradora tenía reservas y el argumento principal del exfiscal, ahora exfiscal, es que si nosotros, como PGR, usted, señora procuradora, si no saneamos internamente todo este desastre, pues nosotros mismos podemos ser llevados a una corte internacional a juicio. El presidente va a ser llevado si esto no se resuelve internamente, y si no se sanea internamente toda esta desastrosa investigación, y el gobierno de México puede ser llevado a una corte internacional. Con este argumento, la procuradora accede a esto. Me queda claro, sin informar al presidente de la República, a su jefe, de esta situación, y está... ¿Te queda claro eso? Absolutamente. ¿Por qué? Por la conclusión que tuvo, por la actitud que tomó el señor Enrique Peña Nieto cuando se enteró de la existencia de estos dos documentos, que es algo que podemos platicar ahorita más adelante. Okay. Esta es investigación interna de Tomás Herón, que ratifica muchas de las cosas que yo había venido denunciando desde finales de 2014, principios de 2015. Yo fui la primera periodista que dijo que el Chereje y los otros albañiles que habían sido torturados y llevados, acusados de supuestamente haber asesinado y quemado a los normalistas en Cocula, yo había hablado con sus familiares y desde un principio la esposa del Chereje, de Agustín García Reyes, ella me había dicho que cuando el Chereje es forzado a ir al río San Juan, ya estaba todo sembrado y que él solo le obligaron a actuar como si fuera un actor y varias veces. Para que el numerito de San Tomás Herón saliera bien. Pero ella me lo repitió varias veces. Después, cuando sale el video del GIEI, al que tiene acceso, donde efectivamente se ve que el señor Tomás Herón y Agustín García Reyes se presentan en el lugar de los hechos, antes supuestamente del hallazgo de los restos de Alexander Mora, habla de que hay una manipulación de pruebas, porque esa visita que hace Tomás Herón nunca fue consignada en el expediente, lo cual ratifica el visitador general. Entonces, esta parte era fundamental, porque de acuerdo a las conclusiones sobre Tomás Herón, simplemente con los hechos ocurridos en el río San Juan, toda la investigación del caso Ayotzinapa se iba por el suelo. La verdad histórica quedaba totalmente enterrada con la propia pala de la investigación interna de la propia PGR. Paralelo a esto, hay un documento de más de 1000 y tantas páginas a las que yo tuve acceso hace mucho más de 2 meses, donde hay una auditoría a cada una de las actuaciones de la PGR en torno a la investigación de Ayotzinapa. Una auditoría encabezada por César Alejandro. Es correcto. Y ahí la conclusión es un documento muy, muy grande. Voy a subirlo a internet. Porque la gente tendrá que conocerlo. El libro va a ir acompañado por una página de internet que estamos creando, que está en construcción, donde voy a voy a dar acceso al público a todos estos documentos que el gobierno quiere mantener escondidos para que cada quien se forme su opinión. Estos documentos era imposible poder anexarlos todos en el libro, por eso vamos a crear este sitio de internet. Entonces, en esta auditoría, las conclusiones son fundamentales, diría 5. Una, la Policía Federal Ministerial participó, estuvo activa esa noche, los muchachos de Tomás Herón estuvieron activos esa noche y debería ser investigada y deberían ser sancionados esos policías federales ministeriales. 2, la Policía Federal, al menos está determinado en este expediente que al menos 2 policías federales, Víctor Manuel Colmenares y Emanuel Pérez Arizpe, están directamente involucrados en los hechos de la desaparición de los estudiantes, y la Fiscalía está ordenando que se investigue a otros cerca de entre 10 y 14 funcionarios de la Policía Federal que estaban en esa noche en activo en Iguala.
incluyendo a Luis Antonio Dorantes Macías, que es el jefe de la base de la Policía Federal en Iguala. Otra de las conclusiones es que la PGR manipuló el caso, lo desvió por completo, se focalizó en el tema de los llamados Guerreros Unidos y descuidó todas las demás vertientes que podían haber dado una solución al caso. Y ahí incluye, te refieres también al desvío, el centrarse demasiado en el basurero de Cocula, no, en lo que toca a la PGR. No particularmente. En este documento no se refiere solo la atención al tema de Cocula, sino más bien se refiere en general a la PGR se focalizó solo en un supuesto grupo de Guerreros Unidos, tiene un montón de detenidos de manera ilegal. Ningún juez va a poder juzgarlos, darles una sentencia. La gran mayoría de estos supuestos Guerreros Unidos fueron brutalmente torturados y la PGR desvió totalmente su caso y evadió investigar a quienes debió haber investigado. Sí, sobre eso que estás hablando te voy a preguntar también en un ratito. Sí. Otra de las conclusiones es que se investigue al capitán José Martínez Crespo, que es un personaje que yo encontré y revelé en mi primer reportaje publicado en diciembre de 2014 en la revista Proceso, donde yo revelé que este capitán esa noche, a las horas del ataque, había estado circulando por las calles de Iguala con un equipo de al menos 14 militares, lo cual después se confirmé varios meses después con la propia declaración del capitán Crespo. Y la Visitaduría General está ordenando que se le investigue por presuntos nexos con el crimen organizado, lo cual la CEIDO ni ninguna otra área de la PGR ha hecho hasta este momento. Y la quinta conclusión, que es fundamental, es que no solo se investigue al capitán José Martínez Crespo, sino que se investigue a toda la unidad del 27 Batallón de Infantería, no solo por presuntos actos de omisión, sino, como tú lo has leído, por encubrimiento, abuso de autoridad o cualquier otra cosa que resulte, lo cual también podría involucrar incluso delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico. Antes de hablar con Omar García, yo lo entrevisté para el libro de La verdadera noche de Iguala. Antes de hablar con él o de hablar con cualquier otro estudiante que se hubiera referido a la presencia del ejército, yo tuve acceso desde principios de octubre de 2014, es decir, apenas unos días después de los hechos, a las primeras declaraciones ministeriales de los normalistas, a los sobrevivientes, a los que estuvieron en esa calle de Juan N. Álvarez, incluso los que estaban presentes antes de la llegada de Omar García. Y en esas declaraciones ministeriales hay una constante: la presencia de la Policía Federal y la presencia del Ejército. Estas declaraciones las rindieron el 27 de septiembre de 2014, apenas unas horas después de los hechos. Han pasado 2 años y ninguna autoridad de este país ha investigado ni al Ejército ni a la Policía Federal de una manera dolosa, a propósito. El gobierno de Guerrero, el gobierno del entonces gobernador Ángel Aguirre, sabía de la participación del Ejército y de la Policía Federal y desviaron su investigación. La PGR sabía de estos señalamientos, que eran, o sea, cuando tú lees las declaraciones ministeriales, lo primero que se te ocurre es, bueno, sí, hay que investigar a los policías municipales porque efectivamente los normalistas dicen, nos dispararon, pero si también están hablando de la presencia del Ejército y la Policía Federal, pues también había que investigarlos. Incluso te voy a decir una cosa. Hay un ministerio público, una mujer ministerio público, que por supuesto con un dedo de frente, no se requiere más, inmediatamente el 28 de septiembre ordena, pues en base a estas declaraciones ministeriales, le manda un oficio a la Policía Federal, le manda un oficio al Ejército diciéndole, dime de qué calibre son las armas que portaba tu personal, dame las armas para hacerles un peritaje, lo cual era elemental, quiero tus cámaras de seguridad internas de tus instalaciones, por supuesto, la Ministerio Público pensando a lo mejor ahí fueron llevados los estudiantes y por eso estaba buscando los videos, y estaba pidiendo el listado de todo el personal que había estado presente, que había estado en activo esa noche.
La Policía Federal y el Ejército jamás respondieron a esas solicitudes, jamás respondieron, y por supuesto cuando la investigación cambia a muy pocos días, a principios de octubre, a manos de la PGR, por supuesto la PGR abandona totalmente esa línea de investigación, pero estos señalamientos de la participación del Ejército y de la Policía Federal estaban desde un principio. Por eso en mi investigación, la verdad, uno de los focos principales desde un inicio fue justamente el Ejército y la Policía Federal, y 2 camiones Estrella de Oro que son fundamentales para entender lo que pasó esa noche. Ahorita que estamos sobre el Ejército, hablábamos de balística, hablas en tu trabajo de balística, las pruebas, el uso de armas que se usaron. Entendemos, y en México es una práctica común que escuchamos, habían armas de uso exclusivo del Ejército, es como una frase ya hecha. Pero aquí hablamos de las balas. Para quien no entiende la naturaleza, quienes no entendemos la naturaleza de una prueba que puede ser tan contundente como esa, ¿puedes platicarnos? Voy a describirlo. Como te comento, tuve acceso, y es el expediente madre, el expediente más importante, diría yo, de Ayotzinapa, que es las primeras averiguaciones, las primeras actuaciones que es el Ministerio Público del Gobierno de Guerrero, ahí en Iguala, entre el 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Estos 4 días son clave. Ahí están todas las pruebas fundamentales para determinar la participación de estos actores federales. Esa misma noche va el Ministerio Público de Guerrero a la calle Juan N. Álvarez. Y así como ubica el cuerpo de Daniel y de Julio César, y así como ubica los 3 camiones, va ubicando poco a poco, va recogiendo poco a poco los casquillos que quedaron en la escena del crimen, y se van haciendo las primeras pruebas a los agujeros, es decir, ya los disparos directos que recibieron los autobuses. Yo tuve acceso a esos documentos y venía ahí una serie de datos que yo no comprendía. Tardé en entender. Lo lamento, debía haberlo hecho antes. Después de que este hombre recoge esas pruebas de balística, estos casquillos ya percutidos, los casquillos es la parte del cartucho que queda cuando ya la bala salió y solo queda como la base de la bala. Sí. Después, todo esto y los propios autobuses son llevados a otro tipo de peritaje. Y ahí en ese peritaje se determina de qué calibre es la bala que perforó este camión. Fue llevados a peritaje los 3 camiones que quedaron en la calle Juan N. Álvarez y el camión de los avispones que quedó en el camino a Santa Teresa, que también fue atacado brutalmente. Entonces, en estos peritajes se determina que hay al menos 19 casquillos que solo pueden pertenecer al arma G3, que es un arma reglamentaria de la OTAN. Es un arma que ni los narcos pueden conseguir. Es un arma que esa noche solo portaban los elementos del ejército mexicano del 27 Batallón. Después se encuentran centenas de casquillos del calibre que corresponde al R-15. De estas centenas de casquillos, solo 6 pertenecen a las armas de la Policía Municipal de Iguala. Los demás se ignora de quiénes eran. La Policía Federal esa noche cargaba las armas del mismo cartucho, del mismo calibre que la policía de Iguala. Por eso me queda claro que el Ministerio Público estaba ordenando a la Policía Federal: entrégame tus armas para hacerles un peritaje, porque son del mismo calibre que estos cartuchos que no tienen dueño. Ya identificamos 6, pero nos faltan los otros cientos. De estos 19 cartuchos del arma G3, había allí en la descripción del perito
la marca de cada cartucho. Por ejemplo, los cartuchos que traía la Policía Municipal de Iguala, la mayoría eran marca Águila. O sea, cada cartucho tiene un fabricante. Y las siglas de cada fabricante son únicas en el mundo. Ningún fabricante puede tener las mismas siglas que otros por un control elemental de, efectivamente, cuando hay este tipo de incidentes se puede identificar qué cosa. Y estos cartuchos tienen una marca FC, lo cual yo no había comprendido. Hasta que me di cuenta de cuando dice en estos renglones corresponden al G3, y yo ya había leído las declaraciones ministeriales de los militares donde dicen nosotros portábamos G3 y donde ninguna otra corporación portaba, me puse a investigar qué es FC, quién es el fabricante. Y es la fábrica de cartuchos de industria militar de la Sedena. Yo, sospechando de mi propia investigación y de mis propios hallazgos, pienso, bueno, hemos sabido, hay muchas noticias, ¿no?, de que los narcos tienen acceso luego a los cartuchos de uso exclusivo del ejército, como tú comentabas, ¿no? Es común, no es raro. Entonces yo hago una solicitud a través de la Ley de Transparencia a la Sedena, diciendo que, bueno, que hacía unos años, en el 2014 el Universal sacó un reportaje muy amplio sobre todo el tipo de cartuchos y calibres que estaba produciendo la fábrica de cartuchos de industria militar, y hablaban de miles y miles y miles de producciones de cartuchos. Yo, haciendo referencia a ese artículo, le pregunto a la Sedena, bueno, en base a este artículo donde se habla de toda esta producción de cartuchos, incluyendo los cartuchos para el G3, le pregunto sobre este calibre de cartucho, que es el que usa el G3, le pregunto cuántos cartuchos han producido del 2001 a la fecha, año por año, si cualquier persona puede acceder a estos cartuchos, porque la Sedena vende cartuchos. Sí. Hay cierto calibre que la Sedena vende y acceso si tú tienes una licencia y tu arma tiene licencia, puedes ir a comprar estos cartuchos. Yo pensé, bueno, ¿qué tal que si cualquier aficionado, cazapatos, pueda comprar estos cartuchos, ¿no? Claro. Y 3, dime cuántos te han robado, porque ¿qué pasa si llega un comando de narcos, ¿no?, superpoderosos, a atacar las instalaciones de la Sedena, a robar en un pelotón, algún escuadrón, los cartuchos? ¿Sí? La Sedena me responde, no te puedo decir cuántos produzco porque es información de seguridad nacional. No hay ningún particular que pueda tener acceso a estos cartuchos, solo nosotros. Estos cartuchos son de uso exclusivo del ejército, solo lo puede usar elementos del ejército. Y 3, no me han robado ni uno solo. O sea, es contundente. Es contundente. Ok. Es contundente y, sin embargo, la PGR no ha hecho hasta la fecha ni un peritaje a las armas que ese día portaba el ejército y compararlas con estos casquillos. Y te podría decir, lo que es más grave todavía, es que en este momento nadie sabe dónde están esos casquillos. Anabel, en tu investigación, un punto de las partes tan crudas que hay es el tema de que la búsqueda en realidad era a los camiones que llevaban heroína en los 2 autobuses. Mencionas hasta con un valor aproximado de $2 millones. Ese fue el objetivo central de recuperar, pero no había una orden primaria de desaparecer o ejecutar a los estudiantes. Así es correcto, esa es la información que he obtenido. Ok. Ahora, hablando de las personas detenidas, Anabel, hay datos ahí, te he escuchado en alguna otra entrevista y he estado leyendo, y los actores principales que tuvieron todos los reflectores, el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa. ¿Quién está determinado que fue torturado? Eso está determinado que está... Ya está torturado por la propia PGR, por la propia PGR está determinado. Y están mencionan los nombres de los policías federales responsables. Eso está en tu libro también. Sí. Ok. ¿Tú tuviste entrevista con ellos? Sí. Y mencionas, corrígeme si no es así, que en realidad ellos no son los responsables, son víctimas. ¿Cuál es en dónde colocas a los Abarca en este entramado? Y entiendo que no es fácil la pregunta, pero va. Mira, cuando yo hago una investigación como esta,
me enfoco en la acusación que hay contra la persona. Si a ti te acusan de haber matado a un pato, pues yo te investigo si mataste al pato. Si mataste un chivo, si mataste un elefante 3 años atrás, o si lo vas a hacer, pues es un asunto por el que no te están juzgando si mataste al pato. Yo la investigación que hago hacia Abarca y a su esposa, los acusan a ellos de lavado de dinero y los acusan de supuestamente estar vinculados con Guerreros Unidos y de haber sido los autores intelectuales y haber ordenado el ataque a los estudiantes. Te puedo afirmar categóricamente, hasta este momento, ni siquiera la propia PGR ha aprobado que siquiera un peso, un centavo del señor Abarca y de su esposa provengan del crimen organizado. Tan es así que ninguno de sus negocios, esta Plaza Tamarindos, que todo el mundo decía, sí, lavado de dinero, y muchos medios, El País, y muchos medios internacionales dando por hecho, pues no está ni asegurado, ni decomisado, y ya pasaron 2 años. Porque la PGR no ha podido probar que un solo peso con el que se construye ese centro comercial provenga del crimen organizado. Sus joyerías, tienen joyerías. Ni una pulsera, ni un anillo de oro han sido decomisados porque provengan de dinero de procedencia ilícita. Sus propiedades, ninguna ha sido asegurada o decomisada por esta misma razón. Es decir, de lavado de dinero ni la propia PGR ha podido demostrarlo. Y respecto al tema de los estudiantes, es evidente que si bien el presidente municipal y su esposa estaban en medio de un ambiente bastante contaminado, que habría que preguntar o investigar si estaban coludidos o no. Yo no he encontrado ninguna colusión, la propia PGR no ha podido probarles ninguna colusión. Lo cierto es que era un actor menor, era un actor José Luis Abarca fue un actor de este tamaño en lo que pasó esa noche. Él no tenía ni el poder, diría yo, ni el carácter para haber hecho lo que hizo. Aunque fuera muy malo, aunque él hubiera querido asesinar, masacrar a todos los estudiantes de una noche, él mismo disparar el gatillo. Pues estamos ante una ciudad que no está en una caverna ahí en la Sierra Tarahumara. Es una ciudad donde hay una base de operaciones mixtas de la PGR. Es una ciudad donde hay una base de operaciones de la Policía Estatal. Es una ciudad donde está el 27 Batallón de Infantería. Es una ciudad donde está la base de la Policía Federal de Iguala. Y está la pequeñísima base de la Policía Municipal de Iguala. Que el entrenamiento, si tú lo comparas con estos 4, pues no es posible. No es posible. Después viene mi hallazgo de lo que significa el C4, que es un elemento clave aquí, donde uno ya entiende incluso en base a propios documentos de la propia Secretaría de Gobernación, pues que ahí todo el mundo se coordina, que ahí no se mueve ni un dedo sin que no haya una coordinación entre todos los autores, que son todas estas autoridades que yo he mencionado. Por lo tanto, el papel de José Luis Abarca es minúscula. Y su esposa, porque a su esposa le han indilgado supuestamente haber... hermana de... Bueno, sin duda alguna es hermana de estos muchachos que fueron operadores muy importantes del cártel de los Beltrán Leiva. Yo he tenido acceso a todos los expedientes de estos hermanos de ella, y yo te diría que, y fue parte de lo que me llamó mucho la atención, que ningún expediente previo a Ayotzinapa, ella o su esposo es vinculado a la organización criminal. En ninguno. Por ejemplo, Sergio Villarreal, el Grande, hizo muchas declaraciones sobre las operaciones de los Pineda Villa, hizo muchas declaraciones sobre las operaciones de los Beltrán Leiva, pero jamás la menciona, nunca. Entonces, pareciera como algo sembrado de pronto, ¿no? Ok, entonces, desde tu valoración, hay una posible implicación, pero no tienen los Abarca esa dimensión que le dan como para poder coordinar un operativo de esa naturaleza. Yo ni siquiera hablaría de una posible implicación. Estaban ahí, es un hecho, pero yo ni siquiera hablaría de una posible implicación. O sea, ¿piensas que no hay ninguna prueba? No hay ninguna prueba en su contra. ¿Sobre la desaparición o asesinato de los normalistas? Ni presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Hay una serie de un poco más de 100 policías que están detenidos, y mencionas tú, Anabel, en tu investigación, una gran mayoría, no sé cuántos, fueron torturados, y mencionas incluso que algunas de sus esposas fueron violadas.
Yo pude, como te repito, tuve acceso a este expediente de la propia Fiscalía General de Guerrero, de cada policía, cada vez que la PGR detenía a una persona, esta persona, después de la tortura y todo esto, tenía acceso a hacer una llamada telefónica y llamaba a un familiar. Yo fui anotando una larga lista de todos esos teléfonos de familiares y fue así como pude conocer de viva voz los testimonios de lo que estas familias vivieron. Y me parece que son las otras víctimas olvidadas. Los medios de comunicación, los periodistas, nos hemos enfocado en estos 43 normalistas desaparecidos, con justa razón, en sus padres, en los normalistas sobrevivientes, pero nos hemos olvidado revictimizando a estas personas que fueron injustamente detenidas y brutalmente torturadas. Y yo quise darle visibilidad a estas víctimas. Sé que puede ser para muchos algo polémico, yo sé que incluso para algunos padres de los normalistas, cuando yo empecé a publicar esto, decían, no, pero qué barbaridad. Al final se han dado cuenta, porque el GIEI llegó a las mismas conclusiones que yo, que estas personas habían sido brutalmente torturadas, que todo lo que hubieran dicho no es coherente, es absolutamente incongruente, ninguna cosa es conexa con la otra y no tiene ninguna validez jurídica, que es quizá lo más grave. Lo que yo me encontré es que estos policías, al menos 22 policías de Iguala y 22 policías de Cocula, detenidos por la Marina y por la Policía Federal Ministerial, fueron brutalmente torturados. La gran mayoría sufrió abusos sexuales, hombres y mujeres, como parte de la tortura. Había lesiones sistemáticas, es decir, la misma lesión que presentaba un cuerpo presentaba el otro, aunque hubiera diferentes corporaciones que hubieran cometido las torturas, lo cual te habla de una escuela de tortura, de la cual deberíamos de hablar e investigar en otro momento, porque el tema de la tortura en este libro es brutal. Es un tema en el que pienso involucrarme, pienso investigar a fondo. Es un tema que me abre una visión de México que yo no había terminado de comprender y que ahora que comprendo me horroriza. Pero es otro tema que podemos hablar más adelante. Y efectivamente, como parte de la tortura, algunas de las esposas de los detenidos fueron abusadas sexualmente o levantadas. Por ejemplo, está el caso de Patricio Reyes Landa, está el caso de Agustín Reyes García, está el caso de Felipe, el supuesto Cepillo, está el caso de Osorio, otro de los albañiles detenidos, y al menos la esposa de alguno de ellos, fue levantada en enero pasado cuando su esposo estaba haciendo una comunicación directa conmigo y estaba enviándome cartas denunciando cosas muy graves, cosas respecto a Tomás Herón y al señor Jesús Murillo Caram, que fue procurador. En ese contexto esta muchacha fue detenida y tratada de manera muy violenta. Hay otro actor que aparece ahí con más relevancia de la que muchos podíamos suponer, la Marina. ¿Qué papel juega en la verdadera noche de Iguala? Y ya no me refiero solamente a tu libro, sino en la verdadera noche de Iguala y posterior a ella. Mira, Ernesto, yo he estado investigando el crimen organizado, como tú sabes, particularmente en los últimos 11 años. He visto muchos expedientes. He visto cualquier tipo de inmundicia, de abusos, de violaciones a derechos humanos en estos expedientes. Nunca había visto un caso como este de Iguala, de los abusos que cometió el gobierno para crear una historia y encubrir a los verdaderos responsables. Y tuve acceso a documentos de la propia PGR, además, porque no son documentos, no son ideas mías, ni siquiera son testimonios, son documentos de la propia PGR que enlistan al menos a 66 funcionarios que son investigados por haber cometido tortura contra los principales detenidos, que son policías de Iguala, policías de Cocula y supuestos miembros de Guerreros Unidos. Nos quedan 3 minutos. Entre esta lista de torturadores, la corporación que más elementos tiene mencionados es la Secretaría de Marina, lo cual a mí me abre un nuevo panorama de investigación y un nuevo panorama sobre México y un nuevo panorama sobre el papel del gobierno de Estados Unidos en estas masacres. Anabel, mira, para cerrar, hace unos días tuve oportunidad de estar en Colombia para un trabajo también periodístico. Y tuve una entrevista con la doctora
en Derecho, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y le preguntaba qué representa el caso Ayotzinapa para México y para otros países. Y yo te voy a pedir, Santi, si pasamos este fragmentito de la entrevista que tuve con Ángela Buitrago, por favor. Mira, yo creo que el caso de los 43 desaparecidos detona algo en México que también lo pudimos ver y por eso yo creo que es un caso emblemático. La realidad de las desapariciones en México, la realidad de estados convulsos, la realidad de confrontaciones entre crimen organizado y también cooptaciones con el tema de seguridad pública. O sea, este es un caso emblemático en donde efectivamente lo que puedes trabajar tú aquí es ver cómo hay una serie de personas que pertenecen a la administración del estado de Iguala o del municipio de Iguala y del estado de Guerrero, en donde están en connivencia con el crimen organizado. Detona la pasividad quizás de muchos otros desaparecidos. Detona la falta de conciencia en muchas personas de la realidad de las desapariciones. Y es emblemático porque además el ataque es salvaje. O sea, el ataque que se le hace a los muchachos de la Normal Isidro Burgos no tiene precedentes. No tiene precedentes en México. Porque normalmente hay violencia. Normalmente puedes tener grupos en que son contenidos. Pero es que son 110 muchachos más todos los heridos de 80 kilómetros a la redonda, más los muchachos del bus de avispones, que era los del equipo de fútbol, en donde tú te das cuenta que realmente había más de 450 personas lesionadas con ocasión de esta actividad. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, yo creo que, ¿por qué es emblemático? Porque es que representa la realidad de la violencia, la forma de actuación que había sido hasta ahora normal. Y fíjate que cuando nosotros entramos en esta investigación empezamos a ver cómo la desaparición se triplicó en Iguala desde 2009-2010 y son hechos que no habían sido tan notorios y esto dispara obviamente el tema a través de, yo creo, la gota que rebasa el vaso. Yo pienso que el caso de la Normal Isidro Burgos es un caso que se hace notorio, que se hace visible y que se hace emblemático porque yo creo que la gente dijo ya basta, ya este es el punto final, porque tienes desaparecidos en todos los estados. Ayotzinapa, un caso emblemático y me parece que tu libro lo reconfirma. Para cerrar, Anabel, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te gustaría cerrar? Y también retomando un poco esta reflexión que hace Ángela Buitrago. Yo creo que estamos en un momento en que la sociedad debe de reflexionar de que no solo se trata de los 43 normalistas desaparecidos, habrá quienes simpaticen con su movimiento o no. No solo se trata de eso. No, por eso es emblemático. No solo se trata de eso. Se trata de la vida de cada uno de nosotros. Se trata de estas instituciones que se supone que están responsables de protegernos y que son las que nos torturan o nos desaparecen. Se trata de un presidente de la República que ha violado la Constitución y que ha decidido anteponer sus intereses de grupo y protección al ejército que dar justicia a la ciudadanía. Y se trata de que debemos de mirarnos en este caso uno a uno y pensar que lo que le pasó a estos estudiantes y lo que le pasó a los torturados nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier instante. Para cerrar en un minuto, Anabel, ¿ubicas un momento más oscuro en el país que en estos últimos años? ¿Es verdaderamente el momento más oscuro que está viviendo México? Realmente pienso que esa noche en Iguala marcó esta oscuridad y que desde entonces no hay luz. Realmente lo creo. Realmente creo que vivimos en una oscuridad terrible a partir de esa noche. Porque en esa noche no solo desaparecieron los 43 estudiantes, desapareció por completo el Estado de Derecho y la responsabilidad del gobierno para protegernos. Por eso es la oscuridad.
Gracias, Anabel. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Esto fue Perspectivas aquí en Rompeviento TV.